Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. De verdad que he visitado varias iglesias y me siento como en casa, no sé por qué. Quizás porque los conozco a varios de ustedes y gracias por el recibimiento, gracias por todo lo que nos han brindado y gracias por también invitarnos. Y siempre es un placer compartir la palabra de Dios y quiero que vayan a sus Biblias rápidamente al libro de Romanos. Vamos a ver cómo debe ser la persona que va o la persona que hace la gran comisión. Porque no es necesario salir afuera realmente, porque tenemos nuestro vecino, nuestro panadero, el del almacén, su vecino de al lado, varias personas donde podemos hacer misiones. Entonces, todos somos parte de esa gran comisión, así que quiero que vayan a su Biblia, al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Romanos, capítulo 10, de versículo 13 al 16. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Perfecto, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Termina el 16 diciendo: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que lo voy a invitar a orar. Padre amado, gracias por este momento donde podemos abrir libremente tu Biblia. Podemos predicar acerca de tu palabra libremente, Señor, sabiendo y conociendo que hay personas en el otro lado del mundo que no pueden hacer lo mismo, Señor. Bendice a esas personas, bendice a cada misionero que anda por alrededor del mundo, Padre amado. Te dejamos este momento en tus manos, sé tú hablando a través de mí. En Cristo Jesús. Amén. Uno de los aspectos más impresionantes, asombrosos de toda esta obra redentora de Cristo es lo que Él hizo a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Todo lo que había que hacer para que un pecador pudiera ser salvo. Y luego dejó a hombres comunes y corrientes, como hombres como tú, como yo, para que vayamos al mundo a predicar de este mensaje. Y de esta manera aplicar esta obra que Él hizo hace 2000 años en el corazón de muchos pecadores. Dice: id a todas las naciones, encomendó Cristo a su iglesia en Mateo 28. Y podemos pensar en este hecho: Él pudo simplemente escribir el mensaje del evangelio en las nubes, para que todos ustedes pudieran leer, o todas las personas que no le conocen pudieran leer en las nubes el mensaje del evangelio. O simplemente dejar caer Biblias del cielo abiertas en Mateo 28 o en Juan 3:16 para que la gente conociera acerca de Él. Pero también pudo haber dejado ángeles campando alrededor de nosotros. Y muchas cosas pudo haber hecho. Incluso Él mismo pudo haber venido y haber llamado a cada uno: ven fulano, ven, recíbeme como Señor. Pero eso no fue lo que Él encomendó, eso no fue lo que Él dijo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que Él dejó? Dejó a hombres comunes y corrientes como yo, como usted, para que vayamos a cumplir esa gran comisión, o más conocida en las iglesias latinoamericanas como la gran omisión, porque no se habla mucho acerca de la gran comisión. Y eso es lo que hace tan relevante y tan glorioso a la vez la predicación del evangelio. Vamos al versículo 13 de Romanos 10. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá en el versículo 13, el apóstol Pablo está haciendo un resumen de las verdades que él ha venido comunicando a lo largo de este capítulo. Incluso en la sección previa al versículo 13, el apóstol Pablo está hablando de la responsabilidad que los seres humanos tenemos ante el mensaje del evangelio. Y podemos ir atrás al versículo 9. Vayan conmigo al versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Pablo viene hablando cuál debe ser nuestra respuesta al mensaje del evangelio. Y esto muchos de nosotros lo tenemos más que claro. ¿O no es así? Pero déjenme recordarle que nosotros debemos de confesar a Jesús como Señor y creer en nuestro corazón que Él es Señor y Salvador de nuestras vidas,
y que se fue levantado de los muertos para hacernos salvos. Y Pablo resume esta verdad de la necesidad que tenemos que creer en el Señor Jesús, de confesar al Señor como Señor y Salvador, y lo resume en esta declaración que hace en el versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y me gustaría que expresara, que notaran cómo el apóstol Pablo expresa, porque dice todo aquel. ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir esta frase? Él está refiriendo a todas las personas del mundo. Se refiere a todas las personas del planeta. Y por supuesto que ahí entramos nosotros en buscar a todo ese aquel. Y me llama mucho la atención y de verdad que a veces me duele el corazón el saber y pensar que todavía hay naciones, todavía hay personas que nunca en su vida han escuchado el nombre de Jesucristo. Personas y lugares, hermanos, que ni siquiera han tenido una Biblia como la tenemos nosotros. Que ni siquiera conocen quién es Jesús, que ni siquiera conocen qué es una Biblia. Y nosotros andamos preocupados ¿de qué, hermanos? Del dinero que no tenemos. Andamos preocupados muchas veces de las cosas que no hacen falta. Debemos de pensar realmente cuál es la necesidad, a qué fuimos llamados, a qué fuimos comisionados como hombres y mujeres en la obra redentora de Cristo. Yo creo que si el Señor estuviera presente en este momento, diría, ¿qué te preocupa de esas cosas? Anda y comparte el Evangelio a las personas que aún no me conocen. Y es muy simple. Si tú no puedes ir, apoya al misionero. El misionero tiene la valentía de ir, de dejar todo, incluso su vida, porque sabemos que misioneros mueren compartiendo el Evangelio. ¿Cuántos cristianos mueren cada día al compartir las buenas nuevas del Evangelio? Piensen, hermanos como nosotros, compartiendo el Evangelio y muriendo por compartir ese mensaje de Jesús. Y nosotros acá. Entonces la pregunta sería, ¿qué está haciendo UCB Punta Mira por las misiones? No me responda, lléveselo de tarea para su casa. Según la cantidad de agua, es la cantidad que me demoro en predicar. El Señor quiere que todas las naciones de la tierra le conozcan y que lo confiesen como Jesús el Señor. ¿Sabes lo que hace una verdadera fe? La verdadera fe invoca al Señor. Invocar implica clamar. Reconocer que nuestra condición es de completa pobreza espiritual e incapacidad para salvarnos nosotros mismos. Invocar implica un clamor, pero un clamor desesperado por salvación, por reconocimiento delante de Dios. Reconocer que no tengo nada capaz de hacer yo para Dios, que no soy capaz de ganarme la salvación. Ese es el clamor que espera únicamente en la bondad y la misericordia de la persona de aquel está haciendo el clamor que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es invocar. Y eso es lo que muchas personas necesitan, invocar el nombre del Señor. Además podemos preguntarnos por qué las misiones son necesarias. Simplemente porque hay personas comunes y corrientes como usted, como yo, que no conoce de Cristo. Porque hay personas que necesitan recibir el perdón que usted un día recibió. Todos los de acá recibieron alguna vez el mensaje de parte de alguien. Esa persona se puede llamar misionero. Las misiones son necesarias solamente porque hay personas, hermanos. Todavía hay personas que no conocen de Cristo. Y la segunda pregunta sería para ustedes. ¿Qué estás haciendo tú para que las misiones y las personas vayan a cumplir con esta gran comisión? Y los quiero llevar a un punto muy importante en los versículos 14 y versículo 15 de Romanos, que la predicación del Evangelio es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores, y esa es la persona que está necesitada, hermano. Necesita conocer del Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán
en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Y podríamos redactarlo de la siguiente manera, más entendible. Para creer en el Señor Jesús, las personas deben escuchar de Él. Y para escuchar del Señor Jesús, las personas que lo conocen necesitan que alguien les hable de Él. Todo lo que se requiere para recibir el regalo de salvación es invocar el nombre de Cristo como Señor, confiando en su eficacia y suficiencia, en su obra, en su cruz. Pero saben que hay muchas personas que invocan el nombre del Señor. Por ejemplo, cuando una persona está en necesidad, cuando una persona está afligida o pasando algún problema, y sobre todo si el problema es bastante grave, ¿qué dice la persona? ¡Ay, Señor, ayúdame! Ellos invocan, Jesús, ayúdame. Pero esa no es la invocación a la que hace referencia este pasaje. Porque para esas personas, hermanos, Jesús es como un paramédico. Yo tengo un accidente de tránsito, llamo a la ambulancia, llega el paramédico me sana, me lleva al hospital, me cura, me da el alta y después no me acuerdo. Nunca más le doy la gracia al paramédico. Es como un invitado especial. Y aquí me gustaría que pusieran mucha atención y piensen un poquito lo que les voy a decir. Allá en Texas, estábamos justo en frontera, hay muchos mexicanos. Son muy hospedadores ellos, muy hospedadores. Me invitaban como su invitado especial. Iba a su casa, se nota que comía bastante. Entonces nos sentíamos muy cómodos. Incluso nos invitaban a sus mismas casas, a sus casas enormes. Pero imagínate que tú eres muy hospedador, eres muy buen anfitrión y me invites tú a tu casa. Y yo vaya a tu casa como ese invitado especial, abra los cajones de tus calcetines, me ponga a tirar los calcetines o diga, ese mueble no me gusta y lo voy a cambiar de lugar. ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. Pero si tú tienes toda la autoridad de abrir los cajones, de sacar los calcetines, de tirar los calcetines, de mover los muebles a otro lado, porque tú eres el Señor de esa casa. Y espero que todos los hombres de aquí sean los señores de su casa. Entonces yo no puedo hacer eso porque yo no soy el Señor de esa casa. Tú eres el Señor de su casa. Tú tienes el dominio de esa casa y la potestad de esa casa. Y muchas veces tenemos a Jesús así. Y decimos, Jesús, tú eres el Señor de mi vida. ¿En serio Jesús es el Señor de tu vida? ¿O es simplemente el invitado especial de tu corazón? Porque el invitado especial tú lo puedes recibir con mucho cariño, pero no te puede tocar nada dentro de ti. Yo puedo entrar a tu casa, pero no puedo mover nada. A veces tenemos a Jesús así en nuestra vida, como el invitado especial. Eres tan especial, Jesús, pero no toques a mi familia. Eres tan especial, Jesús, pero con mis finanzas no te metas, menos con mis tiempos. ¿Jesús es el Señor de tu vida o es el invitado especial de tu corazón? Son dos diferencias muy grandes. Espero que hagan esa autoevaluación. ¿Cómo está siendo mi vida con Dios para poder tener una visión más amplia acerca de las misiones? Acá Pablo, cuando habla de invocación, hace referencia a aquel que levanta su bandera blanca de rendición y que se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Veamos nuevamente el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el paramédico, no, es el Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, santo, amo, dueño, soberano, gobernante. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a las personas. Y que ellos también crean esos hechos acerca del Evangelio. Y para eso necesitan personas
que quieran compartir el mensaje del Evangelio. Y de ahí viene la primera pregunta del versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Se puede invocar sin creer? Yo creo que más de alguno aquí ha visto a los mexicanos cruzar a los Estados Unidos. Tienen que cruzar un río enorme que se llama Río Bravo, el cual por su nombre es bastante bravo. Muere bastante gente cruzando ese río. Ahora quiero que tú te imagines. Ok. Ahora quiero que tú te imagines cruzando un río. Te estás ahogando. Pero en tu desesperación, a tu lado derecha ves a un niño de 5 años que recién ayer empezó sus clases de natación. Y a tu lado izquierdo tú ves a tu mejor amigo que es salvavidas, profesional. Entonces yo te pregunto, ¿a quién vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Entonces, antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes de creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo hombre, inocente, murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados. Y entonces clamarle que te salve. Hay personas que son bien intencionadas y quizás tú los conoces, que se ponen afuera de los centros comerciales y todo el que pasa le dice Dios te ama. Pero repito, probablemente son bien intencionadas. Pero déjame decirte con todo el respeto que se merecen, eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso y Santiago dice y tiembla. Nadie se va a salvar porque Dios, para que crean que Dios es amor. Necesitamos conocer, necesitamos creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y no quiero decir que debemos ser teólogos para obtener la salvación, sino que se requiere el conocimiento esencial de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores, merecemos el infierno, merecemos la condenación, pero el Dios hombre Jesucristo pagó por nuestros pecados. ¿Eso es difícil de entender? Yo creo que no. ¿Eso es difícil de compartir a una persona fuera de la iglesia? Yo creo que no. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, porque Dios, por medio de Jesucristo, todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando misericordia, ¿es eso difícil de entender? ¿Es eso difícil de compartir con una persona de afuera? Y todo esto nos lleva a la mano de la segunda pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, de lo que hizo en la cruz del Calvario, no se obtiene por intuición. No es que yo me levante un día y diga, wow, Jesús me mostró que debía ser salvo. Y me puse a razonar y llegué a la conclusión de que Él murió por mis pecados. No. Nadie llega a ese conocimiento por intuición. Yo necesité oír, tú necesitaste oír. Necesitamos oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. Es por eso que es tan importante la visión misionera en una iglesia. Porque así como tú y yo, hay bastante gente clamando, esperando por mí, esperando por ti, esperando por los misioneros, para llevar ese mensaje. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo. Tercera pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ven? Yo no necesito un sueño. Yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Lo que yo necesito es predicación. O una persona al cual desee en su corazón el querer compartir acerca del Evangelio.
Por eso son importantes las misiones. Hay mucho trabajo ahí afuera. Y quizá a usted ni le interese. Quizá a usted ni se le pasa por la mente el pensar que en el otro lado del mundo hay gente que está muriendo por compartir lo que usted debería hacer. Díganme ustedes, todas esas personas que no conocen de Cristo, todas las personas que no conocen de Dios, que van de camino al infierno, ¿cómo van a conocer a Cristo si no hay nadie en quien les predique? A través de la predicación del Evangelio es que la persona, la oveja de Cristo, escucha su voz. Y saben que la predicación tiene un único objetivo, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escuchar. Yo, hermano, tengo la convicción de que los creyentes vendríamos con otra actitud a la iglesia si recordáramos que la predicación de la palabra no es solamente un estudio bíblico o no es solamente una charla motivacional. La palabra que se expone, hermanos, aquí en el púlpito, el cual Jesucristo se hace presente y hace oír su voz a través de la voz del predicador, y así va edificando a su iglesia y así va salvando vidas. Así salva a los perdidos. Y me perdonan si causo algo. Pero déjeme decirle que un día todos de aquí vamos a dar cuentas con el Señor. Estar parado acá es una gran responsabilidad, hermanos. Yo te pregunto a ti, ¿estás listo? ¿O qué estás esperando? Si tú lees tu Biblia, deberías de entender la importancia de las misiones. Déjenme decirle que no solamente en Chile pasa esto de no apoyar las misiones. Es en toda Latinoamérica. Pero la pregunta es, ¿por qué no ayudan al misionero? Los creyentes, o cambiémosle el nombre, pongámosle religiosos, hoy en día andan más preocupados de tenerle todo a un perrito, de tenerle todo a un animal, en vez de preocuparse de un misionero en cumplir su palabra. Me pueden preguntar, pero ¿cómo conozco a los misioneros? ¿Cómo sé de un misionero? ¿Cómo puedo obtener información de un misionero? Métase a Google, ponga misioneros y le va a salir cantidad de personas, con las cuales ustedes pueden orar o apoyar financieramente si así lo desea. Yo creo que han notado lo importante que es llevar el Evangelio, que no son palabras mías, sino que es palabra de Dios la que estoy expresando y la que estoy presentando. Dios nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en medio de Cristo reconciliados con Dios. Tenemos esa gran tarea por cumplir y no es fácil, hermanos. Muchas veces Satanás nos pone esas barreras delante de nosotros para que no podamos cumplir con ese objetivo. Hay otras veces que le echamos la culpa a Satanás. Pero entendamos algo, Satanás no es omnipresente. No puede estar en muchos lugares. Y muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos esa barrera delante de nosotros para no avanzar. Y para no querer orar por un misionero, querer apoyar a un misionero. Y muchas veces somos nosotros como iglesia realmente que no estamos enfocados y realmente no queremos apoyar misiones. Pero debe de dolernos el corazón el saber que hay miles de personas que no conocen el Evangelio. Que Dios tiene para ellos un mensaje de esperanza y que no hay nadie que les lleve ese mensaje de esperanza. Y lo único que les espera es el infierno. Porque solo hay dos caminos, ustedes los conocen muy bien. Si yo estoy aquí parado, soy un embajador de Cristo. Soy un embajador del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Diciendo a muchos, así dice Jehová. Y todo el mundo debe escuchar su voz. Estamos anunciando el nombre de Dios. Y aquí que viene la cuarta pregunta. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Enviados por quién? Acá en este contexto de este pasaje debemos entender que acá Pablo se está refiriendo a Dios. Dios es aquel que envía y comisiona a sus mensajeros. Dios es el que envía al misionero a anunciar de su nombre,
de anunciar que hay un perdón para todo aquel que cree. Yo, hermanos, creo fielmente que si Dios quiere que un misionero vaya al campo, Él se va a encargar de alinear todo. Y va a proveer lo necesario para su vida, para el cuidado y para todo. Dios realmente no necesita tu dinero. Dios no necesita de ti para mover algo, si no te nace. Si a ti no te nace apoyar misiones, ¿tú crees que Dios está preocupado de eso? A otra persona le van a hacer y Dios lo va a usar grandemente. Pero si lo haces, si tú quieres compartir del Evangelio, tienes que tener en cuenta esto. En 2 Corintios 2:17 dice, hablamos de parte de Dios y también hablamos delante de Dios. Déjenme explicarle algo. La iglesia es la embajada del reino de los cielos. Y los predicadores somos los embajadores que traemos la palabra de paz a los enemigos de Dios. Estamos anunciando que Jesucristo, el Dios encarnado, pagó una deuda por nuestros pecados. Y que ahora Dios ofrece ese perdón, esa reconciliación, esa vida eterna por medio de Jesucristo para todo aquel que cree. Y es por eso, hermanos, que son hermosos los pies de las personas que llevan este mensaje. Versículo 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí Pablo cita un pasaje del Isaías 52. Si no saben dónde está Isaías 52, está antes de Isaías 53. Para que lo busquen. ¿De qué habla Isaías 52? Habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Escuchen lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 6. Hablando de lo que él iba a ocurrir cuando los israelitas regresaran del exilio babilónico. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En esos tiempos, hermanos, no habían estos zapatitos que andamos trayendo ahora tan cómodos. No hay esos zapatitos que ustedes tienen que son air, que tienen aire, que caminan y como que flotan. El terreno que había, hermano, era feísimo. Imagínense en sandalia, incluso muchas veces descalzos, en terrenos de piedra, de barro, de lodo. Imagínense, desértico. Entonces se pueden imaginar cómo deberían haber sido esos pies horribles. Pero acá dice que esos pies son hermosos. Pero acá está hablando de una belleza externa. No, por supuesto que no. Esos pies son hermosos porque los pies traen a la persona que viene anunciando el Evangelio, viene anunciando el mensaje de salvación. Es por eso que son hermosos esos pies. La belleza en sí no está en los pies, está en el mensaje, en la persona que lo trae ese mensaje. Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosos son esos pies, hermanos. Fuimos comisionados por Dios para proclamar el mensaje glorioso, el mensaje de que nuestro Rey ya venció en la cruz. De proclamar que Cristo está a la diestra del Padre. Y que Él tiene toda la potestad para perdonar y para salvar y darnos esa vida eterna. Cuán hermosos son esos pies. Qué privilegio para la persona que lleva este mensaje y qué privilegio para la persona que oye este mensaje. Qué hermoso sería que toda la iglesia despertara y que saliera a compartir el Evangelio. Y qué triste sería ver una iglesia que no se preocupe por misioneros, que deje botado literalmente a los misioneros, o que simplemente no abre su boca para proclamar el Evangelio. Y saben que en Latinoamérica casi las iglesias no apoyan a misiones.
Y es muy difícil encontrar apoyo para salir a hacer misiones. Hay que casi rogarles. ¿Y saben por qué? Porque están cómodos, así como están. Creyendo estar bien, pero lamentablemente no están bien. Lo que Pablo dice ahora es lamentable, hermanos. Muchos de los que escuchan el mensaje del Evangelio permanecen en rebeldía de su corazón. Pero sin embargo, Pablo ha dicho algo tan glorioso, pero de repente dice, mas no todos, y podemos pensar que el corazón de Pablo debió estar hecho pedazos al escribir esto. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La predicación puede ser ungida por el Espíritu de Dios y no puede producir nada en su corazón. Imagínense, anduve en Arizona, en una iglesia muy grande. Estuve sirviendo en esa iglesia por 3 meses. El último día que me tenía que regresar a Texas, me tocó predicar nuevamente. Era una iglesia muy grande, hermano, muy grande. Y siempre en el último día de que estoy sirviendo en una iglesia, comparto acerca de mi ministerio como estudiante, no este ministerio, otro. Y mi esposa se encarga de compartir ese ministerio. Es un pequeño mensaje donde compartimos quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, cuál es nuestro ministerio, cuál es el plan futuro. Y buscamos personas que nos apoyen orando primordialmente. Y si quieren apoyar económicamente, también lo pueden hacer. Pero todo eso lo dejamos bajo un respaldo, en un papelito firmado. Entonces, yo dije, aquí las personas se me van a acercar, porque eran bastantes. ¿Qué creen? 3 personas me pidieron la hojita. De una iglesia enorme, 3 personas se me acercaron y me pidieron la hojita para comprometerse solamente a orar por mí. Y 2 de ellas me la devolvieron. Pero a lo que voy, hermano, es que tenemos que andar pidiendo por favor que oren por nuestro ministerio. Cuando debería ser nuestra tarea orar por alguien, orar por un misionero, orar por una persona sin que él lo pida. Les cuento de manera personal que muchas veces vemos al Señor de una manera tremenda en nuestras vidas. Yo necesito $1,500 mensuales para vivir en Estados Unidos. No tengo el sustento completo, no llego a los $1,500 mensuales. Con eso pago colegiatura y comemos y vivimos tranquilos. No tengo el sustento completo. Pero nuestra confianza y nuestra convicción están claras. Dependemos de Dios. Es así la vida de un misionero. Y ustedes pueden ver algunas imágenes que nosotros subimos a redes sociales disfrutando, de paseando. Hay hermanos que se encargan, tienen ministerio, imagínense, tienen ministerio de sacar a pasear a estudiantes a lugares extraordinarios. Hay bastantes formas de hacer ministerio, de poder compartir el Evangelio. Bastantes formas de que usted apoye a un misionero. Y vemos la gracia de Dios derramada en nuestra vida. Yo le invito a que tomen conciencia. Ya todos sabemos aquí que el Evangelio de Cristo, lo que es. Y lo vimos claramente que los pies de los que comparten este mensaje del Evangelio son hermosos. Hechos 1:8, como leía mi esposa, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para terminar, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que apoyen misiones. A que ore cada día por una alma que está necesitada, por un alma que está pidiendo y clamando que alguien vaya a compartirle de Dios. Ore para cada misionero que anda en diferentes lugares de este mundo. Que quizá usted no conoce,
pero anda en el campo haciendo y cumpliendo la gran comisión. Porque esa gran comisión nos dejó a Jesucristo a cada uno de nosotros para poder cumplirla. Por lo tanto, ya sea que el Señor nos llame quizás a algún lugar o nos indique mejor quédate aquí, hácelo aquí. Es vital recordar, hermanos, que debemos ser misioneros en cualquier lugar que Dios nos coloque. Esa es mi tarea y esa es su tarea. Tenemos que cumplir con la gran comisión y no llamarla más la gran omisión. Debemos salir de acá, de estas 4 paredes, abrir nuestras mentes, buscar información acerca de misiones. Yo era una persona como ustedes, hermano, y ustedes muchos me conocen. Yo era una persona como ustedes, común y corriente. Solamente necesité conocer un poquito más, abrir mi mente, ver que el mundo no solamente está en Chile, ver que no solamente hay necesidad aquí en Chile. Trabajaba común y corriente como ustedes. Solamente necesité apoyo y dar ese paso de fe que muchas veces nos cuesta dar. Como se los dije, esa es mi tarea y esa es su tarea. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias por este momento donde podemos compartir de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste claro en tu palabra qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo, Señor. Rogamos por cada persona que está aquí para que tú seas moviendo ese corazón, moviendo su mente para poder quizás en algún futuro proyectarse, Señor, hacia algún lugar que tú les encomiendes, Señor. Rogamos por cada vida, por cada joven, Señor, que está aquí presente, para que tú seas moviendo también su corazón a salir a ese campo, a no ver que es imposible, Señor. Ayuda a esta iglesia, Señor, a poder movilizarse, a poder salir, a poder compartir de las buenas nuevas, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias.